Bueno, en este módulo vamos a hablar de la gestión de proyectos. Vamos a empezar con el ciclo de vida de los proyectos, la fase de iniciación, la fase de planificación, fase de ejecución, fase de control y seguimiento y por último la fase de cierre, ¿sí? Bueno, para empezar debemos decir que el ciclo de vida de los proyectos dentro del contexto empresarial se va a referir a distintas etapas, ¿no? Las fases que atraviesa un proyecto desde que nace, desde su concepción hasta que finaliza, ¿sí? Entonces, este ciclo se va a dividir generalmente en 4 fases que son las que mencionamos: el inicio, planificación, ejecución y por último el cierre, ¿no? Cada fase del ciclo tiene objetivos, ¿sí? Y también tiene requisitos que son específicos porque la finalidad del ciclo de vida de un proyecto es proporcionar una estructura que sea organizada para la gestión del mismo proyecto, ¿sí? Esto asegura que se concluya de manera efectiva y en consonancia con los objetivos comerciales de la empresa, ¿sí? El ciclo de vida de un proyecto empresarial va a abarcar las 4 fases que hemos mencionado. Para empezar, la fase de inicio es donde se define el proyecto, ¿sí? Se van a establecer las metas y se crea un plan inicial. Ahí vamos a encontrar recursos requeridos y se van a asignar roles y responsabilidades a los miembros de equipo, ¿sí? Aparte, también se evalúa la viabilidad del proyecto en esta fase, ¿bien? Después pasamos a la fase de planificación, en donde básicamente se desarrolla el plan, ¿sí? De proyecto. Es un plan detallado, ¿no? Se va a incluir la definición de las tareas, se va a elaborar un cronograma, se va a estimar un presupuesto también, que es muy importante, y vamos a determinar qué recursos vamos a utilizar, cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Ahí también se van a establecer ciertos criterios de evaluación y las métricas también para después saber cómo nos está yendo con el proyecto, ¿sí? Vamos a medir el éxito del proyecto. Pasamos a la tercera fase, que es la de ejecución, y acá se pone en marcha el proyecto, ¿sí? Una vez que ya hemos pasado por las 2 etapas anteriores, vamos a llevar a cabo las tareas según lo que se planificó y se va a supervisar el progreso, ¿sí? La gestión de riesgos es muy importante en esta fase porque vamos a abordar los problemas que puedan surgir cuando lo llevemos a la ejecución, ¿sí? Y se va a realizar también el seguimiento para ver qué cosas cambiar y demás, ¿sí? Todo esto nos va a garantizar el cumplimiento también del cronograma que hemos fijado y el presupuesto también, ¿no? Y la fase de cierre, por último, se concluye ya el proyecto, se entregan los productos o servicios que resultan del mismo y bueno, se evalúa, ¿no? El final, qué tal se dio este tipo de proyecto y se van a documentar los resultados, ¿sí? Entonces, cierra administrativamente el proyecto. Se transfiere también la responsabilidad del proyecto al equipo permanente de la organización, ¿sí? Se realiza una retroalimentación que pueda aplicarse también a proyectos futuros, ¿bien? En cuanto al marco lógico y análisis de problemas, debemos decir que básicamente el análisis de problemas en el ámbito empresarial es una herramienta fundamental, es una herramienta esencial para descubrir las causas fundamentales de los problemas y encontrar a su vez soluciones efectivas a esos problemas, ¿sí? Es un proceso entonces, un proceso de análisis de los problemas, y esto se puede dividir en pasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tenemos que identificar el problema. Es la identificación precisa y nítida del problema que la empresa está enfrentando en ese momento, ¿sí? Y es muy importante definir el problema de forma específica, ¿sí? No de manera general, sino problemas específicos detallados para poder dirigir el análisis hacia su causa, ¿sí? Después, la recopilación de datos. Una vez que ya identificamos el problema, es muy necesario recopilar datos que
ayuden a comprender las causas del problema, ¿no? Se pueden llevar a cabo entrevistas con empleados, revisión de informes, registros de la empresa, análisis de procesos y sistemas, etcétera, ¿sí? Después pasamos al análisis de los datos. Cuando ya recolectamos los datos, es muy importante analizarlos y acá vamos a tratar de identificar patrones y tendencias, ¿sí? Porque por lo general, cuando hay patrones, esos indican un problema. Entonces, esto puede requerir el uso de técnicas como por ejemplo el diagrama de flujo o el análisis de causa y efecto, ¿no? Y otros gráficos estadísticos que nos ayuden a básicamente quitar esos patrones que nos provocan un problema, ¿sí? Pasamos a la identificación de causas principales, también descubrir las causas subyacentes del problema. Es muy importante asegurarse de que todas las causas posibles se hayan identificado ya, ¿no? Para poder así solucionarlo, ¿sí? Vamos a poder formular una solución efectiva, ¿no? Desarrollo de soluciones también es lo que sigue. Una vez que ya identificamos las causas, ya sabemos básicamente la raíz del problema, entonces vamos a crear una solución efectiva que aborde el problema, especialmente cuando hay patrones, ¿no? No sé, podrían hacerse cambios en los procesos, cambios en los sistemas o cualquier tipo de estructura dentro de la empresa, ¿sí? Y se implementan esas soluciones, se ponen en práctica y siempre se supervisa cómo se llevó a cabo esa solución y si hay éxito, ¿sí? Esto nos va a permitir asegurarnos de que estén efectivamente abordando el problema y no solamente perdiendo el tiempo o recursos, ¿sí? Ahora, pasemos a la definición de objetivos en empresas, ¿sí? La definición de objetivos en la gestión empresarial es un proceso crítico, ¿no? Para establecer una dirección clara y específica para la empresa. Es una guía, ¿bien? Para poder establecer objetivos que sean bastante eficaces y nos garanticen un éxito, primero tenemos que identificar el propósito y la visión de la empresa, ¿sí? Vamos a entender cuál es la misión, cuál es la razón de ser de la empresa, porque esto es básicamente crucial porque proporciona una representación clara del futuro, ¿no? De qué es lo que queremos más adelante para poder plantearnos la meta, ¿sí? Vamos a identificar áreas clave de enfoque, ¿sí? Esto básicamente se refiere a las principales tareas que la empresa necesita mejorar o fortalecer, como por ejemplo lo que estuvimos hablando de solucionar los problemas. Eso también es una forma de identificar áreas clave para fortalecer y alcanzar los objetivos deseados, ¿no? No sé, por ejemplo, mejorar la eficiencia de la producción, ¿no? O intentar la expansión a nuevos mercados. O cambiar la atención al cliente para satisfacerlo mejor. Cualquier cosa es importante para el crecimiento, ¿sí? Y llegar al objetivo propuesto. Ahora también debemos ver objetivos específicos, porque los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables y con plazos. Siempre los plazos son muy importantes, tienen que ser claros, tienen que ser específicos para que puedan llegar a ser controlados con más facilidad, ¿no? Y también se van a asignar responsabilidades. Una vez que los objetivos ya se establecieron, es muy importante asignar responsabilidades a las personas adecuadas dentro de la empresa, ¿no? Para asegurarse de que los objetivos realmente sean alcanzados, ¿bien? Y el monitoreo y ajuste de objetivos siempre se va a repetir porque tienen que ser monitoreados, ¿sí? Las métricas siempre se van a observar, cosa de ajustar después cualquier desperfecto que haya dentro de los objetivos, ¿sí? La definición de objetivos efectivos es muy importante para el éxito, ¿sí? De la empresa. Esto es obvio y como ya dijimos, siempre tienen que ser claros, alcanzables y tratar de que se cumplan, obviamente, ¿no? Así que esto nos lleva a hablar también de alternativas, ¿sí? La identificación de alternativas en la gestión empresarial se refiere al proceso de
generar múltiples opciones viables, ¿no? Para abordar situaciones que sean problemáticas o aprovechar oportunidades de manera efectiva, ¿no? Es un proceso que obviamente implica analizar y evaluar diferentes soluciones para saber cuál es la mejor estrategia, ¿no? Para identificar alternativas es muy necesario que recopilemos y analicemos información relevante, ¿no? Sobre la situación actual, incluir causas y factores contribuyentes al problema o la oportunidad, ¿sí? A partir de esa información, entonces, podemos generar diversas opciones de solución o estrategias que aborden el problema y también nos optimicen las oportunidades, ¿no? Es muy importante que recordemos que las alternativas se tienen que evaluar minuciosamente, ¿sí? Vamos a determinar cuál es la mejor opción para la empresa. Esto va a implicar que consideremos los factores como, por ejemplo, los recursos que se requieren para esa estrategia, cuáles son los costos, ¿sí? Los beneficios que vamos a obtener, por eso la visión es muy importante. Entonces, en cada alternativa vamos a determinar todo eso y también las posibles consecuencias a corto y a largo plazo, ¿sí? Eso tenerlo en un no sé, PDF o un Excel es muy importante para poder después elegir una de las alternativas que se ajuste correctamente con la empresa, ¿no? Identificar las alternativas es un paso fundamental, ¿no? Para después tomar decisiones para la gestión empresarial efectiva, porque va a permitir que la empresa considere una variedad de opciones antes de seleccionar la opción que sea más óptima, ¿sí? Y aparte, no solamente nos puede otorgar cierto beneficio, sino que también va a estimular la creatividad, ¿no? Y estimula la innovación, porque estamos fomentando la exploración de nuevas ideas y enfoques para enfrentar ciertos desafíos comerciales, entonces siempre vamos a estar un paso adelante, ¿sí? Pasemos al análisis de viabilidad de las empresas. Esto hace referencia básicamente al proceso de evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con los objetivos a largo plazo, ¿no? Y generar ganancias que sean sostenibles en el tiempo. De eso se trata la viabilidad, que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Y obviamente que se generen ganancias. Entonces, básicamente cuando uno hace un análisis de viabilidad, considera varios aspectos, ¿no? Primero, el mercado en sí, en general, la industria o la empresa también, la competencia dentro del mercado, los recursos disponibles y los costos, los ingresos, si hay pérdidas también, eso nos ayuda mucho en el análisis de viabilidad, ¿no? Entonces, para el análisis de mercado, por ejemplo, vamos a ahí poder identificar oportunidades y amenazas, ¿sí? Que se presenten dentro del mercado, como por ejemplo las tendencias y los cambios pueden también impactar en el desempeño de la empresa, como por ejemplo en Argentina siempre se dan situaciones de cambios muy estructurales y muy fuertes que impactan por lo general en las empresas, porque los impactos siempre suelen darse en las empresas, ¿sí? Las empresas son las que más se ven afectadas por los cambios más que nada políticos de Argentina, ¿no? Entonces, el análisis del mercado es muy importante, es muy general, ¿no? Ahora, el análisis de la competencia obviamente implica que evaluemos los competidores, ya sean directos o indirectos, y analicemos las fortalezas, debilidades, estrategias que ya hemos hablado en otros módulos, ¿sí? El análisis de recursos también, ¿no? Vamos a ver qué recursos disponibles tiene la empresa. Capital, equipo, personal, tecnología. Todos esos son recursos que por lo general están disponibles en la empresa y nos ayudan con el análisis de viabilidad, ¿no? El análisis de costos e ingresos también, vamos a estimar los costos, los gastos que tengan que ver con la ejecución y la operación de la empresa, ingresos proyectados también, se tienen que tener en cuenta las ganancias futuras y las fuentes de
financiamiento, ¿sí? Vamos a analizar los riesgos, también vamos a identificar posibles riesgos y determinar cómo apagarlos o cómo minimizarlos en cuanto al impacto que puede tener con la empresa, ¿no? Y proyecciones financieras también, crear un plan financiero para estimar más que nada los ingresos y los costos a largo plazo, ¿sí? Proyecciones financieras más que nada son a largo plazo, ahí se puede analizar los flujos de efectivo, los balances, los estados de resultados y demás, ¿sí? Así que una vez que ya hemos completado todo eso, básicamente nos da un panorama, el análisis de viabilidad que es integral, no es completo, y vamos a poder determinar si la empresa realmente es viable y si puede lograr sus objetivos a largo plazo. Porque si todos los análisis nos dieron más o menos negativo, y ahí podríamos ver qué cosas cambiar o directamente, no sé, dejarlo de lado, porque pueden haber problemas o riesgos significativos que no den para nada la viabilidad a la empresa, ¿sí? Pasemos a hablar de herramientas de planificación y seguimiento. Estos son instrumentos más que nada empleados en la gestión empresarial para poder organizar y supervisar el desarrollo más que nada de actividades y proyectos corporativos, ¿no?, de la empresa. Acá podemos encontrar software de administración de proyectos, instrumentos de seguimiento de tareas, las hojas de cálculo Excel y otras aplicaciones informáticas que permiten a los directivos de la empresa y a los equipos de proyecto asignar tareas, establecer plazos y seguir el progreso de los proyectos, ¿sí? Además de las herramientas informáticas, la planificación y el seguimiento también pueden abarcar reuniones periódicas, ¿no?, del equipo. Siempre evaluar en reunión con el equipo, ¿sí? Evaluaciones de rendimiento, revisiones regulares del avance del proyecto para asegurar el logro de los objetivos y más que nada mantener el rumbo, ¿sí? Bueno, hablemos del diagrama o cronograma de Gantt, por ejemplo, ¿sí? Es una técnica de gestión de proyectos que se utiliza para planificar y visualizar el progreso de un proyecto a largo plazo, ¿sí? Bueno, fue desarrollado por Henry Gantt, por eso el nombre, en 1910 y es una herramienta que se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, representa tareas del proyecto en una línea del tiempo, ¿no? Básicamente permite a los responsables del proyecto identificar cuándo tienen que comenzar y finalizar también las tareas, ¿no? La duración estimada de cada tarea muestra también la interdependencia entre las diferentes tareas, ¿no? El camino crítico del proyecto. Es una secuencia de tareas que se tienen que completar en el menor tiempo posible para poder alcanzar el objetivo en su totalidad, ¿sí? El diagrama de Gantt también puede incorporar información adicional, como por ejemplo asignación de recursos, progreso real de las tareas en comparación con el plan original, y todos estos detalles van a ayudar a los directores del proyecto a supervisar y ajustar el desarrollo del proyecto a medida que va avanzando, ¿sí? La red PERT también es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para analizar y representar más que nada secuencias, ¿sí?, de actividades como la anterior, pero es como una red, ¿sí? Una secuencia de actividades y eventos que son necesarios para concluir más que nada el proyecto, ¿sí? Esto ya fue más adelante, en 1950. Básicamente lo hizo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder planificar y administrar proyectos complejos, ¿sí? Entonces, es una teoría de redes y básicamente es una serie de nodos que representan actividades cada uno que están conectados con flechitas que indican la secuencia en que se deben llevar a cabo las actividades, ¿no? Cada actividad tiene una duración estimada y la red se utiliza básicamente para calcular la duración total del proyecto, ¿sí? También la podemos usar para identificar el camino del proyecto.
¿no? Porque son las secuencias esas de las actividades que se deben ir completando en el menor tiempo posible para finalizar el proyecto, ¿no? Dentro de un plazo que es previsto. Hasta ahora en estos dos diagramas son plazos previstos, ¿no? Identificar ese camino los va a ayudar a los directores de los proyectos a concentrar más que nada los esfuerzos y centrarse en las actividades más esenciales para que el proyecto concluya correctamente, ¿sí? Bueno, la matriz de riesgos también es una herramienta que se utiliza, pero esto es más que nada para la gestión de riesgos, porque nos ayuda a detectar, evaluar y priorizar los riesgos asociados con el proyecto, ¿sí? Esto se lo puede hacer conjuntamente con las otras dos, con los otros diagramas, porque es una tabla que presenta la probabilidad y el impacto de cada riesgo en términos cuantitativos o cualitativos, ¿sí? La matriz de riesgos tiene dos ejes. Tiene un eje vertical que muestra la probabilidad de que un riesgo se materialice y generalmente se lo clasifica como bajo, medio o alto, y el eje horizontal que refleja el impacto potencial de un riesgo si se llega a concretar, que también se lo categoriza como bajo, medio o alto, ¿sí? Cada riesgo identificado se evalúa en función de esos dos factores y se coloca en la celda correspondiente en la matriz, ¿sí? Y los riesgos ubicados en la parte superior derecha de la matriz, que tienen básicamente una alta probabilidad y un alto impacto, se consideran los más críticos, ¿no? Son los que requieren la atención inmediata del equipo en cuanto a gestión de riesgos, es donde más le tienen que prestar atención. La matriz de riesgos básicamente nos ayuda mucho en la comunicación y administración de los riesgos, ¿no? Porque le permite al equipo direccionar todas las actividades, ¿no? Y visualizar también de manera clara la probabilidad y el impacto de cada riesgo que van a tomar, ¿sí? Y también, obviamente, por ende, se toman decisiones fundamentadas en cuanto a la priorización de los riesgos y las estrategias, ¿no? Para prevenir más que nada los riesgos que ya conocen. También tenemos los informes de avance. Esto, bueno, ya son documentos esenciales porque más que nada comunican el progreso de un proyecto, no es un informe. Y se lo comunican a los directivos de la organización. Estos informes posibilitan a los interesados, como por ejemplo los directores, a obtener una visión global del estado actual del proyecto y detectar cualquier problema o desviación en el plan original, ¿sí? Los informes de avance pueden abordar el progreso del proyecto en términos de plazos, costos, calidad y alcance, y también pueden incluir actualizaciones sobre el rendimiento del equipo, los riesgos identificados y las medidas tomadas para abordarlos, ¿sí? Estos informes suelen generarse en intervalos regulares, como por ejemplo semanal, mensual o trimestral, tal y como lo decida la empresa, y también según las necesidades, ¿no? De la organización y el proyecto específico. Así que por lo general estos informes se comparten con directivos o los interesados en el proyecto. Aparte de mantener informados a los interesados, los informes de avance también pueden ser una herramienta valiosa para la administración de proyectos y la toma de decisiones, porque uno examina la información que tiene ese informe o documento y se identifican esas tendencias y patrones que hemos dicho al inicio, y todo lo que se da dentro del progreso del proyecto para tomar ahí decisiones informadas y ajustar los planes, ¿sí? Ajustar todas aquellas estrategias que vamos a usar en consecuencia. Pasemos a hablar de la gestión de proyectos internacionales. Básicamente tenemos que decir que en el ámbito de la administración empresarial vemos en la gestión de proyectos internacionales la planificación también, como hemos hablado anteriormente, la organización, la supervisión de recursos y todas las actividades que son necesarias para alcanzar las metas, pero en un contexto global, ¿sí? Esto básicamente se aplica a empresas que más que nada operan en varios países o ejecutan proyectos que involucran a múltiples naciones, ¿no?
Básicamente, acá encontramos desafíos particulares que los gestores tienen que abordar, como por ejemplo diferencias culturales, barreras lingüísticas, variaciones en las zonas horarias, cambio en regulaciones y legislaciones y todo lo demás, ¿sí? Estos desafíos, porque son desafíos, pueden aumentar la complejidad y el riesgo más que nada de un proyecto, ¿no? Entonces la planificación ahí tiene que ser mucho más meticulosa, encontrar muchas más herramientas para poder planificar el proyecto y la gestión de riesgos, ¿no? Tener una constante atención a los detalles. Ahora, las consideraciones más importantes en la gestión de proyectos internacionales incluyen a la selección del equipo del proyecto, la comunicación y la coordinación con partes interesadas en diversas culturas y países, también la adaptación a las regulaciones locales y la gestión de diferencias en infraestructura y tecnología. Es muy importante que comprendamos las disparidades o las diferencias culturales en cuanto al estilo de trabajo, las expectativas que se tiene y las relaciones, porque son culturas muy diferentes, ¿no? La diversidad cultural hay que saber gestionarla, hay que involucrarla con la empresa y básicamente asegurar que todos los miembros sean respetados y valorados. Hay que promover la inclusión en el entorno laboral y bueno, y todo esto es muy importante para las empresas que operan a nivel global, porque la diversidad cultural puede ser un activo valioso, pero sí es mucho más riesgoso si no se maneja adecuadamente, ¿no? Los ejemplos de gestión de diversidad cultural va a incluir, por ejemplo, formación de equipos diversos con personas de distintas culturas, ¿sí? Facilitando oportunidades para que compartan sus culturas. Vamos a fomentar, como empresa internacional, vamos a fomentar políticas de inclusión, políticas de igualdad, y mantenerse al tanto de las tendencias, ¿sí? que tienen que ver con, por ejemplo, la discriminación. Entonces, se van a hacer políticas y programas de capacitación, por ejemplo, en diversidad cultural y prácticas de contratación para atraer y retener empleados de diversas culturas, ¿sí? Ahora, la gestión de la comunicación se va a centrar en garantizar que la información se comunique de manera clara y efectiva a todas las partes interesadas, ¿no? Esto va a implicar identificar a las partes más que nada interesadas y definir a raíz de ahí los objetivos de comunicación, ¿no? Seleccionar canales apropiados, establecer un calendario de comunicación y evaluar el impacto que tiene esa comunicación, ¿sí? Ahora, la gestión del tiempo y los costos es un proceso también muy importante, porque ahí vamos a planificar, vamos a hacer el seguimiento y el control de recursos y el tiempo también, porque el tiempo también es un recurso que vamos a utilizar en un proyecto para garantizar que se entregue a tiempo dentro del presupuesto también, ¿no? Dentro del presupuesto, pero en el plazo. Siempre tenemos que tener un plazo, ¿bien? Vamos a establecer los objetivos y crear un plan de proyecto, un presupuesto que sea detallado, y vamos a monitorear todo eso, ¿no? Y hacer los ajustes que sean necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.